ha pasado que dominas un tema muy bien, pero llegan los fraccionarios y todo se te complica? No te preocupes, te voy a dar algunas operaciones básicas y propiedades que te ayudarán a hacerlo un poco más sencillo. Antes de iniciar, debes saber qué es un número fraccionario. Un número fraccionario es la representación de las particiones de la unidad y se denota de la forma a sobre b con b distinto de 0. La primera operación básica que tenemos para los fraccionarios es la multiplicación. ¿Cómo vamos a multiplicar fracciones? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es operar los numeradores y los denominadores de la siguiente manera. Entonces vamos a tener que si una fracción es a sobre b, la vamos a multiplicar con otra fracción c sobre d, la operación nos va a dar a por c sobre b por d. Por ejemplo, si tú tienes 2 tercios y lo quieres multiplicar con 5 séptimos, lo único que tienes que hacer es 2, lo multiplicas con el numerador que sería 5 y abajo en la parte del denominador vamos a escribir 3 por 7 y simplemente hacemos la operación 2 por 5, 10 y 3 por 7, 21. La segunda operación básica que tenemos es la división. ¿Cómo vamos a dividir fracciones? Es muy sencillo, lo único que debemos hacer es multiplicar al denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Entonces vamos a tener a por d y para la parte del denominador vamos a tener que va a ser el denominador de la primera por el numerador de la segunda fracción. Entonces vamos a tener b por c, que es lo que tenemos acá. Por ejemplo, si ustedes tienen el número 2 tercios dividido 5 séptimos, ¿qué es lo que debemos hacer? Multiplicar 2 por el denominador de la segunda fracción, que vendría siendo el 7, sobre 3, que es el denominador de la primera fracción, por el numerador de la segunda fracción, que es 5. Entonces vamos a tener 2 por 7, 14, y 3 por 5, 15. La tercera operación básica es la suma de fracciones homogéneas. ¿Qué es una fracción homogénea? Es cuando los denominadores de las dos fracciones son iguales. Por ejemplo, tenemos a sobre c más b sobre c. ¿Cómo va a ser la suma? Lo único que debemos hacer es dejamos el mismo denominador y lo único que hacemos es operar los denominadores. Por ejemplo, va a quedar a más b para este caso. Pero esto también funciona con la resta. Por ejemplo, si tenemos 2 tercios más 5 tercios, entonces vamos a dejar el mismo denominador que viene siendo el 3 y operamos 2 más 5. Entonces vamos a tener que esto va a ser tercios. Y así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos el mismo denominador? Pues vamos a tener la cuarta operación básica, que es sumar fracciones heterogéneas. Entonces vamos a tener a sobre b más c sobre d. ¿Qué debemos hacer? Vamos a multiplicar b por d y en la parte del numerador vamos a tener a por d más, o la operación que tengamos acá, sea suma o resta, y luego tenemos b por c. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 tercios y 5 séptimos, entonces vamos a tener que operar 3 por 7. Ahora en el numerador vamos a poner la operación 2 por 7. La operación que tengamos acá, en este caso suma, y luego multiplicamos 3 por 5. Y hacemos las operaciones. Sobre 21. La quinta propiedad básica es la cancelación. Entonces vamos a tener que a por c sobre b por c, podemos cancelar el término común que es la c. Eso va a ser igual a a sobre b. Por ejemplo, si tenemos 2 por 4 sobre 3 por 4,
esto va a ser igual a 2 tercios. O si también tenemos 4 por 2 sobre 3 por 2, eso va a ser igual a 4 tercios. Por último tenemos la sexta propiedad básica, que es la multiplicación cruzada. ¿Qué significa esto? Si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D va a ser igual a B por C. Por ejemplo, 4 tercios va a ser igual a 8 sextos, entonces vamos a tener que 4 por 6, que es igual a 24, va a ser igual que 3 por 8. Y estas fueron las operaciones y propiedades básicas de las fracciones.